Empezó en una esquina del salón de su casa y hoy dirige su propio estudio de interiorismo. Esta es la historia de construir algo desde cero. Esto es LCD. Hola, Verónica Rodríguez, CEO de VLab, estudio de interiorismo. ¿Qué tal estás? Hola, Carlos, muy bien, buenos días. Pues hoy estás aquí para charlar un poquito con nosotros acerca de una historia de éxito. 10 años se cumplen ya de cuando empezaste en el salón de casa de tu madre a diseñar, a crear, a ver cómo podías llevar adelante una idea que se ha materializado y de qué manera, ¿eh? Correcto, sí, la verdad es que ya pasaron 10 años, parece que fue ayer, pero sí, efectivamente empecé en el salón de casa de mi madre y ahora pues estos 10 años pues ha ido todo fluyendo de forma orgánica hasta llegar a donde estamos ahora con los proyectos que hacemos. Y es un ejemplo de que no se necesita tenerlo todo para empezar a emprender. Efectivamente, sí que es verdad que yo, por cómo soy de organizada y de metódica, siempre antes de lanzarme a la piscina del emprendimiento, sí que estudié bastante el mercado, el qué quería hacer y demás, pero sí que esto es, bueno, pues un poco ir atando los cables poco a poco, porque no puedes lanzar una empresa ni una idea teniendo todo perfectamente organizado. ¿Y cómo nace esa fuerza para lanzarte con tu idea a algo casi desconocido? Porque hay componente de miedo, pero luego hay un componente de pasión. ¿Cómo ha fluido en ti eso? Yo siempre digo que es algo que no tuve que decidir. Siempre lo tuve claro, desde muy pequeña. De hecho, aún recuerdo que aún está guardado en casa de mi madre una redacción de la primaria, de la típica clase de inglés de qué quieres ser de mayor, y que el título era quiero ser diseñadora de interiores. Me refiero, es algo que no tuve que decidir, es algo que siempre quise. También cuento muchas veces que pues los niños, a mí me gustaba mucho dibujar y pues los niños suelen dibujar gatitos, perritos y árboles, y yo ya dibujaba la silla del comedor, un plato, un mantel, o sea, siempre lo tuve dentro. Entonces, en ese aspecto lo tuve un poco más fácil porque no tuve que decidirlo, era como, bueno, pues creo que tienes que hacer esto. Pero nunca tienes todo claro cuando empiezas. ¿Tendrás algún momento también de decir, el vértigo? Sí, vértigo todo el rato. Yo creo que incluso ahora, después de 10 años, sí, ese vértigo yo creo que lo sigues teniendo. Pero creo que cuando tienes, claro una cosa, como que te sale un poco más natural pues llevarlo a cabo, trabajarlo, incluso dedicarle horas, si es algo que te apasiona y que llevas dentro, como que se hace un poco el camino un poco más fácil. Eso no quiere decir que la incertidumbre en muchos momentos no haya sido terrorífica, porque sí lo ha sido, pero bueno, sí que se lleva un poquito mejor cuando es algo que te gusta tanto y que llevas dentro desde que eres pequeñita. He escuchado una historia acerca de vuestro negocio, en algún sitio la he visto, y es que en una empresa que está formada íntegramente por mujeres, pues en algún momento tuvisteis algún tipo de anécdota, como aquel día en el que os preguntaron ¿dónde está el jefe? Sí. ¿Cómo se ha desarrollado eso? A ver, sí que tengo que decir que en estos 10 años la tónica general ha sido bastante buena. Es decir, no hemos tenido demasiados problemas por ser mujeres jóvenes en un mundo súper masculinizado, porque este sector de construcción es casi todo hombres. Pero sí que hemos tenido alguna pildorita de machismo un poco, que sí que era, no sé si era solo por ser mujer, solo por ser joven, un poco la mezcla de las dos cosas, pero sí, nos pasó una vez de llegar a obra y que, pues que uno de los integrantes del equipo de la constructora nos preguntara que por favor si podía hablar con nuestro jefe. Y cuando le dije, mira, es que soy yo la jefa, pues como que su cara fue un poco de
¿en serio? Y fue como, sí, soy yo la jefa, soy yo la que ha hecho el proyecto, soy yo la proyectista, soy yo la ayuda del jefe de obra, soy yo todo. Y sí que le pareció un poco extraño. Tuvimos un par de casitos más así de este tipo de cosas, pero bueno, sí que tengo que decir que son casos, bueno, anecdóticos, que en general ha sido todo bastante fácil en este aspecto. Pero bueno, siempre te quedas con esas cositas en la mente que nunca me olvidaré de la cara de ese chico. Dentro del negocio, hoy en día las redes sociales son algo imprescindible. ¿Cómo ha sido el impacto de ellas en vuestro crecimiento? Pues mira, en el nuestro fue bastante claro desde el principio, porque además cuando yo empecé, una de las cosas que yo detecté cuando hice un poco el estudio de mercado para montar VLab es que no había ningún estudio de interiorismo ni de decoración en Lugo que utilizara redes sociales. Entonces, a mí, que no me conocía a nadie, el darle un poco de caña en redes fue lo que hizo que me conociera la gente más allá de mis 4 familiares que fueron los primeros en contratarnos, ¿no? Entonces, el tema de redes sociales para nosotros fue fundamental, porque yo creo que los 2 primeros años sobrevivía a base de clientes que nos veían por redes. Y eso, claro, nos hizo tener una base muy buena para luego ir pudiendo tener clientes que vinieran del boca a boca o recomendados y todas estas cosas. Ahora las redes ya no son nuestra mayor fuente de conseguir potenciales clientes, sino que son un apoyo para dar visibilidad a los trabajos que hacemos y ya no solo para enseñar nuestros trabajos, sino para que también vean un poco cómo somos, ¿no? Porque al final en las redes queremos reflejar pues, que somos personas cercanas, dinámicas, frescas, jóvenes y demás. Entonces ya no solo es para conseguir clientes o para enseñar proyectos, sino para mostrarnos un poco cómo va a ser la forma de trabajar con nosotras. Porque no solo vendes diseño ahora, también vendes confianza. Claro, sí. Una de las cosas que queríamos desde el principio es que los proyectos, me refiero, al final diseñar la casa de alguien, que es lo que más hacemos, es algo muy personal. O sea, tú tienes que conocer si esa persona cuelga la ropa, la dobla, me refiero, tiene que haber confianza para que ese proyecto salga bien. Entonces era una parte fundamental y creo que el mostrar esa parte de humanidad en redes sociales es muy importante en este caso. ¿Cómo ver esa retrospectiva, ¿no? De esa niña que empieza en su casa desde pequeña, que lo tenía tan claro, que se dedicaba a dibujar sillas, mesas, estancias de los hogares? Echas la mirada atrás y ¿qué enseñanza llevas, ¿no? ¿Qué valores son los que te suscitan ese recuerdo? Pues mira, yo creo que una de las cosas que le diría a esa niña que escribía la redacción de inglés de Quiero ser diseñadora es que lo primero que le dirás, lo conseguiste, el trabajo que hiciste para llegar hasta aquí mereció la pena. Y lo que sí que le diría es que muchas gracias por haber sido inquieta en muchas más cosas que no fuera el diseño, porque creo que eso es lo que ha llevado a que esto sea real. Es decir, pues que no solo te enfoques, si te gusta una cosa, que no solo te enfoques en otra, en eso, digo, que te puedas nutrir de muchas otras disciplinas, que creo que es lo que lleva a que proyectos de este estilo pues lleguen a ser viables económicamente como empresa y demás. Y después también pues le diría que gracias por estar midiendo desde pequeña la distancia de un mueble a la mesa, cuánto medía el mueble de baño. O sea, creo que eso se lo agradecería mucho, la verdad. Hablando de evolución, venimos de mirar al pasado y ahora miremos al futuro. ¿Cómo te adaptas a los nuevos tiempos? ¿Eres muy puntillosa? ¿Estás encima de la tendencia minuto a minuto? ¿O lo ves algo más como algo orgánico que te va llevando a descubrirlo? Dependiendo de dónde estuviera VLab, la respuesta seguramente sería diferente. Estando en una ciudad como Lugo, las tendencias llegan más poco a poco. Entonces, aunque sí que me gusta estar muy al día de lo que se lleva, de toda la moda y demás, lo puedo llevar de una forma mucho más orgánica. Es decir,
no tengo que estar, aunque lo hago, no tengo que estar todo el rato pendiente de la evolución del diseño, sino que lo voy un poco llevando pues, de forma mucho más natural. Eso no quiere decir que no tengas que saber lo que hay y lo que se hace en otros sitios, pero sí que irlo adaptando al público real que tiene en esta ciudad. Estamos en tiempos de inteligencia artificial y vemos cómo su implantación se acelera en los nichos de negocio. ¿Temes a este nuevo descubrimiento y como una amenaza para vuestro proyecto? A día de hoy, con lo que conocemos un poco de inteligencia artificial, miedo a que pues, nos quite el trabajo al 100%, creo que no. Creo que esa sensibilidad que puede tener el hablar con un cliente, la sensibilidad de saber lo que quiere y demás, es muy difícil que una inteligencia artificial pueda llegar a esos detalles. Sí que es verdad que creo que puede ser y lo está siendo muy útil a la hora de implementar sistemas, a la hora de agilizar alguno de los procesos que tenemos en el estudio, que ya lo estamos haciendo con inteligencia artificial, pero de ahí a sustituir 100% esa creatividad humana, creo que no. Quiero creer que no. Sí que es verdad que, por lo menos a día de hoy, todo lo que es tema de ilustración y diseño de IA, si tienes el ojo ya un poco acostumbrado, lo detectas bastante rápido. Entonces, creo que vamos a esa creatividad y esa sensibilidad que aún va a seguir siendo muy humana. Desde luego, una IA nunca va a tener el calor que tiene ese gesto, ese guiño humano que pueda aconsejarte en algo tan importante, en tu caso, como es el hogar y estar cómodo en donde vas a pasar tanto tiempo tú y tu familia. Y sobre todo hay una cosa que muy importante que la IA nunca va a poder hacer, y es que hay muchos clientes que no saben decirte exactamente qué es lo que quieren, que tienes que ir tú como aprendiendo a leer un poco entre líneas de lo que quiere esa persona para su vivienda. Entonces, creo que la IA en este caso pues no va a tener la información suficiente como para poder diseñar el salón de una persona que aún no sabe muy bien lo que quiere. Tú tienes que darle a la IA un prompt bastante específico para que pueda crear lo que tú tienes en mente. Si no le sabes dar ese prompt, es complicado, y esa humanidad que tenemos en este tipo de casos es complicado que llegue a tenerla. Muy bien, Verónica Rodríguez, CEO de VLab, empresa de interiorismo. Estamos encantados de que hayas estado con nosotros hoy aquí en LCD Podcast, y para finalizar simplemente me gustaría que nos dejaras tu firma en forma de qué consejo le darías, qué le dirías a una persona joven o no tan joven que quiera empezar su proyecto desde cero, con muchas ganas, mucho impulso, muchas ideas, pero con no tantos recursos. Yo creo que lo primero que le diría es que no intente emprender en algo por lo que no tenga un poco de pasión, porque si no el camino, sobre todo de la incertidumbre, se le va a hacer un poco cuesta arriba. Entonces yo creo que lo primero que sería es ten pasión por lo que quieras hacer. Y lo segundo es estudia bien qué es lo que quieres, porque hay muchas veces que tenemos la idea de lo que queremos hacer, pero luego materializarla es otra cosa. Entonces, pues que asiente un poco las bases y que no desista. Si es algo que cree que pueda hacer, que trabaje en ello. Y que siempre cuente que el factor suerte es algo real que está ahí, que no solo por trabajarlo muchísimo, por esa que le llaman lo de la meritocracia, le va a salir, sino que ese factor suerte y ese factor pasión tiene que tenerlo. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros.